Señor, te damos las gracias porque tú, Señor, nos has permitido amanecer, Señor, en este día para poder proseguir con el caminar que tú has marcado para cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque tu palabra nos dice que tus misericordias se renuevan cada día. Y en este día, Señor, mis hermanos, todos los que nos están escuchando y yo y todos aquellos que estamos sirviendo en esta radioestación, pues te damos las gracias porque nos permite, Señor, poder continuar con el ministerio que tú nos has dado, con esa responsabilidad, Señor, que tú has delegado sobre nosotros. Venimos totalmente, Señor, motivados para poder continuar esta trayectoria de servicio, Señor, que tú has marcado para nuestras vidas. Hermano, donde quiera que usted se encuentre, le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Queremos saludar a toda la gente que nos escuchan aquí en las 7 de la mañana, de lunes a viernes, en Dallas, Fort Worth. Hermano, pues que tenga usted un excelente día. Todos aquellos que ya están camino hacia su trabajo, pues hermano, adelante. Yo sé que ha habido un poquito de inconvenientes con toda esta lluvia que estamos recibiendo, pero de todas las cosas tenemos que darle gloria al Señor, gracias al Señor, porque estas lluvias no las esperábamos, hermano. Esta semana tenemos pronóstico de lluvias casi todos los días y pues es una bendición, porque usted se ha de recordar que por lo general julio y agosto son los meses más calurosos del año. Y ahorita el Señor nos está refrescando con estas lluvias, nos está ahorrando un poco de agua para nuestros jardines y pues nos está refrescando. Yo creo que es la palabra correcta, porque la lluvia viene, enverdece, refresca, reverdece todo lo que el Señor ha creado a nuestro alrededor. Hermano, pues queremos continuar, pero antes de continuar con nuestro programa, déjeme contarle algo que pasó la semana pasada que yo creo que es bastante importante. Pues como muchos de ustedes ya saben, nosotros estábamos esperando un predicador que venía de la Ciudad de México y pues resulta que no llegó. Y cuando se comunicó con nosotros nos dijo que en México y en varios aeropuertos del mundo el sistema se había caído. Había un caos y también en algunos bancos, no sé si de esta nación o solamente de México, pues el sistema estaba caído, no podían salir de los aeropuertos. Realmente hubo un desastre. Y pues nosotros nos podemos dar cuenta, hermano, que ya los tiempos están cercanos. Las cosas que pronosticaba la gente, los expertos, yo recuerdo desde el año 2000, todos aquellos que vivimos en aquel tiempo con el Y2K, pues que estábamos esperando que todos los sistemas de computación se cayeran. Hermano, si no se cayeron en aquel tiempo, ahorita ya nos podemos dar cuenta que sí era verdad. Ya nos podemos dar cuenta la inmensa adicción que tenemos o la dependencia que tenemos de los sistemas de computación, y cuando no funcionan pues se produce todo un caos. Pero nosotros los que estamos en el Señor, los que estamos en Jesús, los que estamos en Yeshua, hermano, pues todos sabemos que esto va a acontecer. Esto es parte de los dolores de parto que el Señor va a traer a esta tierra, porque ya su venida está cerca. No se le olvide, el Señor ya está de camino para estar con su pueblo, para levantar a su pueblo. Qué importante, hermano. No debemos de quitar ese dedo del renglón, sabiendo que el Señor pronto va a cumplir su promesa de regresar por su esposa, por la iglesia. Estemos listos, hermano, vamos a estar preparados, no vamos a entrar en pánico, simplemente escuchamos las noticias y todos aquellos que estamos a la espera del acontecimiento más grande que va a cambiar la historia de la humanidad, que es el regreso de Jesús, de Yeshua. Pues hermano, simplemente pues lo estamos observando y sabemos que, oh sí, ya el Eterno ya está empezando a mover su plan de salvación para su pueblo. Amén. Muy bien, diciendo esto, recuerde que estamos en la porción de fines, donde damos inicio en Números capítulo 25, un programa anterior, pero ahorita vamos a enfocarnos en Números capítulo 27 y leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo Petición de las hijas de Zelofejad. Pero, ¿quiénes fueron estas muchachas? ¿Quiénes fueron estas jóvenes? ¿Quiénes fueron estas mujeres? Es lo que la palabra del Señor
nos va a instruir ahorita. Pero si yo tuviera que ponerle un título a este sermón, yo le pondría las 5 jóvenes que cambiaron la historia de generaciones de mujeres solas venideras. Las 5 mujeres que se atrevieron a hacer una apelación delante del Eterno para cambiar así la historia. Y yo creo que esta historia está bien reflejada a través de toda la historia bíblica, porque realmente fue un acto de valentía, fue un acto de valor, fue una sabiduría que el Señor les dio para no tan solo cambiar su propio destino, pero también cambiaron el destino de todas aquellas mujeres solas en Israel que venían después de ellas, y como también nos han inspirado a nosotros a no desmayar, a continuar insistiendo y pedir que el Eterno nos haga justicia. Qué importante, hermano. Yo creo que te invito a que te quedes conmigo. Vamos a estar entrando ahorita en Números 27 para poder entender cuál fue el acto que cambió la historia de estas 5 jóvenes. Números 27:1 dice: vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manases, de las familias de Manases, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no tuvo o no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová con el grupo de Core, muy importante, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Aquí está su petición. Vamos a entender qué es lo que estaba pasando. Bueno, pues como todos sabemos, hermano, esta porción nos indica un acto de justicia que estas mujeres estaban pidiendo. Hemos de recordar que en aquel tiempo en Israel solamente los varones eran los que se les entregaba pues su porción de la tierra prometida. Y aquí había un problema. Estas 5 mujeres que cambiaron la historia de su vida, su destino a través de esta petición, pues se encontraron con el problema de que no tenían hermanos, de que su padre había fallecido. Pero ¿cómo murió su padre? Ellas mismas amplían y explican que su padre no estuvo en la rebelión que provocó aquel hombre Core, sino que había muerto por su propio pecado en el desierto. Mucha gente piensa, déjeme decirle, mucha gente piensa, pero no hay nada certero de que quizás haya sido aquel varón que se atrevió a levantar madera en el Sabbat y que fue apedreado. Entonces la petición de ellas era: bueno, si no tenemos varón, ¿cómo vamos a quedar abandonadas en la calle? ¿Cómo nos vamos a quedar sin heredad? ¿Cómo no vamos a tener un lugar donde vivir? ¿Por qué tiene que ser borrado nuestro nombre de entre las familias de nuestra tribu? ¿Por qué tenemos que quedarnos sin tierra? ¿Por qué tenemos que quedarnos en la calle? Entonces vinieron con esta apelación al sacerdote Eleazar, a los príncipes de Israel, y vinieron pidiendo un acto de justicia, pidieron que se cambiara la ley, hermano, qué importante. Y dice Números 27, versículo 5, y dice: y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Aquí tenemos al gran siervo Moisés en una de las últimas intercesiones que hizo. Dice: y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad. Bien dicen. Aquí vemos al Eterno bendiciendo, dándole la razón a estas 5 jóvenes, a estas 5 héroes de la historia que se atrevieron a cambiar el destino propio de sus vidas y también la de muchas generaciones venideras. Dice el Señor en versículo 7 de Números 27: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel
hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel esto será estatuto de derecho. Vuelvo a repetir: y para los hijos de Israel esto será estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Bueno, ya hemos visto, ya hemos explicado cuál era el problema, y la respuesta a través de la intercesión de Moisés fue positiva. El Señor no tan solo les concedió su posición, no tan solo les concedió una tierra para vivir, no tan solo hizo eso, pero también el Señor viene y cambia la ley y totalmente beneficia a todas aquellas mujeres que vendrían a proseguir en generaciones venideras que no tuvieran un varón dentro de sus casas, para que se les traspasara los bienes de su familia. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar eso? Eso es lo más importante. Yo creo que es ahí donde nosotros vamos a viajar rápidamente hasta Lucas capítulo 18, porque Jesús, porque Yeshua nos instruye, nos inspira en Lucas 18. Y leyendo de la versión Reina Valera 1960, dice: parábola de la viuda y del juez injusto. Y dice el versículo 1: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el mensaje. Nosotros también tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino. Nosotros también tenemos la capacidad de cambiar el destino de generaciones venideras, así como aquellas 5 jóvenes, aquellas 5 mujeres solas, abandonadas en el desierto, que no tenían un hermano varón para que pudiera tomar y hacerse cargo de ellas y tomar el nombre de su padre, y a través del nombre de su padre tomar la herencia que les pertenecía dentro de las familias de Manases. Así también nosotros tenemos esa capacidad que el Eterno nos ha dado, y Jesús nos lo recuerda en uno de sus evangelios a través de la pluma de Lucas, y nos dice que el Señor refirió esta parábola a sus discípulos, la parábola sobre la necesidad de siempre estar orando y no desmayar, no desfallecer, no darnos al cansancio, no perder nuestra fe, continuar insistiendo. Lucas 18, versículo 2, el Señor empieza a relatar esta historia y dice, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, mas sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo aquel juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola yo creo que es una de las parábolas que más mencionamos cuando estamos hablando sobre la oración. Y nos da un reto. Nos da, número uno, nos da la instrucción de continuamente estar orando. Por eso dice orar siempre. Orar siempre y no desmayar. Y también nos dice que esta viuda oraba de día y de noche. Y también nos dice, a nosotros nos inspira y nos dice que el Señor, dice, hará justicia a sus escogidos cuando claman de día y de noche. Y dice, y no se tardará en respondernos. Os digo pronto que vendrá esa justicia por la cual estamos clamando. Pero la pregunta que hace realmente Jesús, Yeshua, es: ¿a su regreso hallará el hombre
el Hijo del Hombre fe aquí en la tierra? Esa es la pregunta que tratemos de responder en nuestras propias vidas. A ver, ¿cómo está nuestro nivel de oración, hermano? A ver, ¿cómo está cómo nosotros presentamos nuestras necesidades delante del Eterno? Es ahí donde queremos meternos un poco, queremos introducirnos en este día, hermano. Y tú puedes decir quizás, hermano, realmente hago todo lo posible por orar, hermano, pero tengo una super agenda y difícilmente a veces puedo descansar. Hermano, eso no justifica que nosotros tengamos que estar orando continuamente. Eso no justifica. Todos en nuestros lugares de hábitat, pues todos estamos súper ocupados. Y hermano, y entre más avanzan los días, entre más nuestros negocios crecen, entre más subimos de puesto en nuestros trabajos, pareciera que la responsabilidad aumenta. Pero nos estamos realmente consagrando a lo que la palabra del Señor dice, a estar orando siempre. Es ahí donde, hermano, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la oración, especialmente en estos tiempos donde yo creo que el Señor nos está previniendo. El viernes pasado hubo ese caos, ya Jesús viene en camino y más que nunca, pues yo creo que esta palabra nos va a tocar nuestras vidas porque Él habla de su regreso. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? La fe se manifiesta a través de nuestra perseverancia, hermano. No tan solo la fe significa obediencia, pero también porque creemos que el Señor es justo, creemos que el Señor nos escucha, creemos que los oídos del Eterno están puestos sobre sus justos, sobre su pueblo. Nosotros perseveramos en esa oración, perseveramos en exponer con toda oración y súplica cada una de nuestras peticiones, buscando la justicia del Eterno. Pero continúa con otra parábola, la parábola del fariseo y del publicano, y no es casualidad de que éstas vengan juntas. Y dice Lucas 18, versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahí es donde me quiero enfocar. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Hermano, tenemos últimamente una plaga, una enfermedad dentro de nuestras congregaciones, que a veces la gente toma las cosas del Señor por merecidas. Hay gente que solamente piensa que por la posición que el Señor nos ha dado como su pueblo, como su esposa, como sus escogidos, pues tenemos que recibir las cosas como por automático, que tenemos simplemente que estirar la mano y tomar las cosas y esto se acabó. Pero no es lo que la palabra está diciendo, porque Jesús, después de explicar la parábola de la viuda y el juez injusto, viene y la conecta con la parábola del fariseo y el publicano, donde les explica en aquel día, en aquella ocasión donde estaban reunidos, les dice que había un grupo dentro de aquel grupo que se sentían justos a sí mismos y menospreciaban a los otros. Y dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Y Jesús dice, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué importante, hermano, qué importante. Nos podemos dar cuenta que muchas veces la falta de oración en nuestras vidas indica que estamos dependiendo de nuestra propia fuerza, que estamos dependiendo de nuestras propias posibilidades, de que no dependemos totalmente del Señor. Es un acto que yo he visto que a veces se produce en mi vida cuando a veces yo pienso que la posición que Dios me ha dado como pastor pues me hace merecedor de todas las dádivas del Señor, y a veces lo tomamos como un hecho de que las cosas van a pasar sin orar, y no siempre es así, hermano. Yo creo que es este pasaje de la Torá donde en Números capítulo 27 aquellas 5 jóvenes que se atrevieron a apelar a Eleazar, que era el sacerdote, a los príncipes,
y les decía, yo quiero la posición que le correspondía a mis padres. Hicieron no tan solo eso, pero también hicieron confesión y dijeron, mi padre murió en el desierto. Defendieron a su padre y dijeron, bueno, mi padre no se juntó con los que se rebelaron contra Core. Dice, ¿por qué ha de ser borrado su nombre? Queremos que nosotros nos den la posesión de mi padre. Hermano, yo creo que esta es la gran inspiración que nos da la Torá, que nos dan los principios, que nos da el libro de Números capítulo 27 a través de estas 5 mujeres que cambiaron la historia, aquellas 5 mujeres que nos están inspirando en este día para que nosotros entremos en una oración y que esa oración sea sin cesar. Y continúo y dice el libro de Lucas 18, versículo 15, dice que también el Señor les refirió otra porción donde dice Jesús bendice a los niños. Dice, traían a él a los niños para que les tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolo les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Y de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermano, tenemos que ser como esos infantes, como esos niños que la palabra del Señor hace constantemente, estar en ese estado, en esa petición, en esa inocencia y depender totalmente del Padre. Hermano, no te quedes mudo, hermano. Puedes rehabilitar tu disciplina de oración, puedes tomar más tiempo para estar con el Señor. Hermano, yo creo que todos tenemos peticiones en nuestro corazón, todos estamos esperando que el Señor haga algo, todos estamos esperando que el Señor mueva las cosas a nuestro favor, y a veces las cosas no van a pasar solamente porque nosotros tenemos una posición delante del Señor, pero van a pasar por la perseverancia que nosotros tenemos en nuestra oración. Y ese es el mensaje de este día, hermano. Esperamos que estemos llegando a cada uno de sus corazones, a cada una de sus vidas. Y solamente para cerrar con el apóstol Pablo, y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Ahí nos podemos dar cuenta que esto empieza desde Números y continúa hasta el Brit Hadashah, hasta el Nuevo Testamento, para decirnos, hermano, la oración debe de ser parte de nuestra vida y debe de ser constante, debemos de perseverar. Hermano, no desmayemos cualquiera que sea tu situación, pues adelante, hermano, únete a nosotros en este mensaje, hermano. Y si tú necesitas alguna oración especial, pues aquí estamos. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y si tú necesitas ser restaurado en ese nivel de oración, pues hermano, aquí estamos, 214-212-7676. Y que el Eterno te bendiga, hermano, en esta preciosa mañana de julio. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה.